Wendy Guevara se topa con su amigo de la infancia viviendo en la calle. Y lo que hace te va a dejar con el alma temblando. Sí, como lo oyes. No es broma, no es cuento. Es una historia real que parece de telenovela. Esto no es cualquier notita para pasar el rato. Mi amor, esto es fuertísimo. Un reencuentro inesperado, un pasado que revive, y una decisión que te va a hacer decir: ¿qué? Te lo juro por la Virgen de los chismes sabrosos. Lo que hizo Wendy, nadie lo vio venir. Así que ya estás avisado. Quédate hasta el final, porque te voy a desgranar cada detalle como si fuera episodio de serie. Esto tiene chicha, carnita, y un final que, ay, manita, el final, te va a dejar pensando en la vida, en la amistad, en los giros que da el destino. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a marcar. No te la esperas, y créeme, te vas a acordar de ella. Ay, corazón, ¿quién iba a pensar que aquella Wendy, la que comenzó siendo viral por un momentazo de risas con "Estamos perdidas", se convertiría en una de las figuras más queridas, más auténticas y más querendonas del espectáculo mexicano? La vida le cambió como en cuento de hadas moderno. De vivir al día en León, Guanajuato, a estar en las portadas, en la televisión, en todos los programas y en el corazón del pueblo. Pero, como todo en la vida, cuando más alto estás, más fuerte te sacude el pasado si te lo topas de frente. Y justo eso fue lo que le pasó a nuestra querida Wendy. Un reencuentro con su historia, con su raíz, y con alguien que jamás imaginó volver a ver así. Mira, antes de llegar al momento bomba, porque sí, hay un momento bomba, hay que entender bien de dónde viene Wendy. Ella no tuvo una vida fácil. Y eso lo ha contado 1000 veces con esa sinceridad desarmante que la caracteriza. Vivió en la pobreza, fue víctima de discriminación, rechazada por ser quien era en un entorno conservador. Y aún así, nunca dejó de ser luz. Esa luz que solo tienen los que han llorado en silencio, pero siguen riendo para no apagarse. En su infancia y adolescencia, Wendy encontró consuelo en su gente, en su círculo del barrio, en esos amigos que aunque compartieran carencias, también compartían risas, sueños y tortillas con sal. Y entre ellos, había uno en particular que marcó una etapa especial de su vida. No era un romance, no era un escándalo, era ese tipo de amistad que se te clava en el alma cuando eres joven y todo lo sientes al triple. Él era un chavito del barrio, como ella, también con una vida dura, pero con ese carisma de calle que encandila. Fueron inseparables por un tiempo. Risas, travesuras, confidencias en la banqueta. Los dos compartían un dolor callado, una especie de soledad en común que solo ellos sabían cómo curarse. Pero como pasa con muchos amores y amistades de juventud, la vida los separó. Wendy se fue abriendo camino, mientras él, bueno, de él no se volvió a saber nada. Hasta que un día, ¡zas!, como caído del cielo o mandado por el destino, Wendy lo volvió a ver. Y aquí empieza lo fuerte. Prepárate, porque esta parte no es cuento, es vida real, y es dura. Wendy iba saliendo de un evento, rodeada de fans, cámaras, todo el showbiz a su alrededor, cuando lo vio. No fue que él se le acercara. Ella lo reconoció. Entre la multitud, entre el caos, ese rostro que un día le fue tan familiar apareció, pero en condiciones que le partieron el alma. Su amigo, ese chico de su infancia, ahora vivía en la calle. Sí, así como lo oyes. En situación de calle. Desnutrido, descuidado, con la mirada perdida, pero con los mismos ojos de antes. Esos ojos que alguna vez la hicieron sentir que no estaba sola en el mundo. Y aquí, mi amor, fue donde todo se descontroló emocionalmente. Porque no fue solo el shock de verlo así. Fue el torrente de recuerdos, de emociones, de culpas y de preguntas que se le vinieron encima de golpe. Yo no sé tú, pero a mí estas cosas me estrujan el alma. ¿Te imaginas? Estar tú en lo alto, con los reflectores encima, y de pronto toparte con un pedazo de tu pasado, caído, olvidado, roto. Porque eso fue lo que sintió Wendy. Un espejo cruel. ¿Por qué ella sí y él no? ¿Qué caminos los llevaron a destinos tan distintos, si venían del mismo punto de partida? Y más allá de eso, ¿qué hacer? Porque cuando uno ve a un desconocido en la calle, puede mirar para otro lado, aunque no debería. Pero cuando es alguien que formó parte de ti, eso ya no se puede ignorar. La reacción de Wendy fue pura, fue sincera, y fue humana. Nada de show, nada de cámaras oportunistas. Esto fue un momento real. Se acercó,
lo abrazó, y ahí se quebró. Porque aunque él no la reconoció de inmediato, la vida en la calle te borra la memoria y te endurece el alma. Ella sí lo vio clarito. Era él, su amigo, el mismo con quien compartió lágrimas y risas cuando la vida dolía. Y verlo así fue como una bofetada del destino. Aquí hay que hacer una pausa. Porque es muy fácil juzgar desde afuera, decir ay, ¿por qué no lo ayudó antes? Seguro se olvidó del cuando se volvió famosa, pero la verdad es que nadie sabe los caminos del otro. A veces la vida se para sin querer. A veces simplemente no sabemos por lo que el otro está pasando, hasta que lo tenemos de frente. Y eso le pasó a Wendy. ¿Y sabes qué hizo? Lo que muy pocos harían en su lugar. En lugar de seguir su camino, en lugar de dejarlo ahí con una moneda o una foto lastimera, se lo llevó. Sí, lo agarró, lo subió a su camioneta, lo llevó a comer, lo llevó a bañar, y lo llevó a una clínica para que recibiera ayuda. Eso es tener corazón, eso es tener memoria, tener humanidad. Porque la fama no se le ha subido a Wendy. Ella sigue siendo esa chava del barrio que no olvida de dónde viene, ni a quien la acompañó en los días en que no había ni para un taco. Y claro, esto no se quedó ahí. Porque aquí no estamos hablando solo de un gesto bonito para la nota. No, no, no. Wendy decidió ir más allá. Puso a su equipo a buscar a la familia del chico, contactó con personas del DIF, se aseguró de que recibiera atención médica, psicológica, y lo más importante, dignidad. Porque eso es lo que se pierde cuando uno termina en la calle, la dignidad. Y Wendy, con un solo acto, se la devolvió. Ahora, déjame decirte algo. Esto sacudió no solo a los fans, sino a toda la prensa del corazón. Porque estamos tan acostumbrados a ver chismes de pleitos, romances y cirugías, que cuando alguien hace algo de verdad humano, algo que no da rating fácil pero sí deja huella, eso se siente distinto. Eso es otra cosa. Y por eso esta historia importa. Porque más allá del chisme, más allá del momento viral, esto nos recuerda que todos tenemos un pasado, y que nunca sabemos cuándo el destino nos lo va a poner de nuevo enfrente. Y esto, mi amor, apenas comienza. Porque lo que pasó después, lo que surgió de ese encuentro, eso te lo voy a contar en la siguiente parte. Y si crees que ya lloraste, espérate tantito. Porque lo que viene tiene más vueltas, más emoción, y sí, más corazón. Ay, mi amor, si la primera parte ya te movió el alma, agárrate fuerte, porque lo que viene no solo es inesperado, es profundamente humano. Porque una cosa es encontrarte con un amigo del pasado en situación de calle y conmoverte en el momento, pero otra, muy distinta, es decidir involucrarte de verdad. Y eso fue justo lo que hizo Wendy Guevara. Porque lo fácil era llorar, tomarse una foto solidaria para las redes y seguir su camino. Pero Wendy no es de esas. Ella no es de las que se lavan las manos y siguen con su vida como si nada. No, reina. Ella se metió hasta el fondo. Después de llevarlo a comer, a limpiar, a atender, Wendy se enfrentó a una realidad que pocos están preparados para encarar. Su amigo no solo estaba sucio o hambriento, estaba roto. Mental, emocional, físicamente. Los años en la calle no pasan en vano. Lo había perdido casi todo. Salud, memoria, familia, autoestima. Y aún así, en el fondo de sus ojos, había una chispa, una pequeña luz que decía, aquí sigo, aunque nadie me vea. Y Wendy, que tiene ese corazón que ya quisiéramos muchas, lo vio, lo reconoció, y decidió no dejarlo caer otra vez. ¿Y qué hizo? Pues se metió de lleno. Empezó a investigar su historia, a reconstruir los pasos que lo llevaron hasta ese punto. Porque ojo, nadie llega a vivir en la calle por gusto. No es flojera, no es se lo buscó, como algunos sin corazón suelen decir. Es una cadena de dolores, de errores, de circunstancias que se acumulan hasta que ya no hay a quien pedirle ayuda. Y eso fue lo que pasó con él. Perdió el rumbo, cayó en adicciones, se fue quedando solo, y terminó en el abandono total. Aquí fue donde Wendy se topó con otra pared emocional, la culpa. Sí, porque aunque ella no tenía ninguna responsabilidad real sobre lo que le pasó a él, el corazón no siempre es lógico. Ella se preguntaba, pude haber hecho algo antes, y si lo hubiera buscado, y si yo hubiera sido su tabla de salvación. Y mira, mi vida, qué duro cargar con eso, porque cuando tú sí sales adelante, y los tuyos no, el éxito pesa diferente. Ya no es puro gozo. Es gozo con nudo en la garganta. Pero lejos de quedarse en la culpa,
Wendy transformó ese sentimiento en acción. Puso a trabajar a su equipo. Llamó a especialistas. Pidió ayuda a fundaciones. Hizo todo lo que estaba en sus manos. Y más allá, para ayudarlo a salir de ese pozo oscuro. Lo metió a un programa de rehabilitación, pero no de esos que solo lo encierran y ya. No, no, no. Uno de los buenos. Con terapias, seguimiento emocional, médicos y sobre todo, con amor y respeto. Y aquí viene uno de los momentos más impactantes de esta historia. Porque mientras todo esto ocurría, Wendy no lo estaba publicando en redes. No lo gritaba a los cuatro vientos. Estaba haciendo todo en silencio. En privado. Y eso, mi amor, eso dice muchísimo. Porque en estos tiempos donde todo se sube a TikTok o a Instagram para conseguir aplausos, ella lo vivía en lo íntimo. No como una figura pública, sino como una amiga. Pero como todo buen chisme, tarde o temprano alguien se entera. Y fue una persona cercana a Wendy la que soltó la bomba en un programa de espectáculos. Dijo, Wendy está ayudando a un amigo de la infancia que vivía en la calle y lo está tratando como si fuera de su familia. Y ¡boom! El escándalo estalló. Porque claro, en un mundo donde muchos famosos se olvidan de sus orígenes, esto no se ve todos los días. Los medios empezaron a buscar la historia, a tratar de entender quién era ese hombre, qué había pasado, y por qué Wendy estaba tan comprometida. Y aquí vino otro dilema. Porque al saberse la noticia, muchos empezaron a opinar sin conocer la historia completa. Algunos conmovidos, otros con sospechas, otros de plano con veneno, diciendo que lo hacía para quedar bien. Pero aquí entre nos, ¿tú le crees esa intención a Wendy? Yo no. Porque si fuera por quedar bien, lo habría grabado desde el primer momento. Pero no. Lo hizo calladita. Por humanidad. Por corazón. Y a pesar de la presión mediática, Wendy fue muy clara cuando finalmente habló del tema. Ella no lo hizo para los medios. Lo hizo porque ese hombre fue su compañero de infancia. Fue alguien que estuvo con ella cuando no tenía nada. Y ahora que ella sí tenía. ¿Cómo no tenderle la mano? Eso, mi cielo. Eso es tener clase. Eso es tener valores. Porque ayudar al que está arriba es fácil. Pero mirar al que cayó y ayudarlo a levantarse, eso es de almas grandes. Ahora bien, no todo fue color de rosa. Ayudarlo significó también enfrentarse con su realidad, con sus recaídas, con sus miedos, con su dolor. Porque no basta con dar techo y comida. Hay que reconstruir la dignidad. Y eso lleva tiempo. Wendy lo sabía, pero decidió apostarle. Día con día, lo fue acompañando. Le mandaba mensajes de ánimo, le pagaba terapias, se aseguraba de que no lo soltaran en la primera crisis. Fue su red de contención, su soporte emocional. Y mientras tanto, algo empezó a pasar en el corazón de Wendy. Porque este reencuentro removió todo. Su infancia, su adolescencia, su dolor, y también su gratitud. Ella empezó a valorar aún más el camino recorrido. A reconciliarse con partes de sí misma que quizás había enterrado. Porque cuando te topas con alguien que representa tu pasado, también te encuentras contigo mismo. Y eso, cariño, eso es terapia sin diván. Poco a poco, el hombre fue recuperándose. No de forma milagrosa, porque estas historias no son de Disney, son de la vida real, pero sí con pequeños pasos que hablaban de esperanza. Empezó a ganar peso, a sonreír, a hablar de sus recuerdos, a reconocerse. Y aunque todavía tiene un largo camino por recorrer, lo importante es que ya no está solo. Porque cuando alguien cree en ti, todo puede cambiar. Esta etapa fue dura para Wendy. Fue intensa, agotadora, emocionalmente fuerte. Pero también la llenó de algo que el dinero no compra: sentido. Porque el éxito sabe mejor cuando lo compartes. Y ella, que siempre ha sido generosa, lo demostró una vez más. No con discursos, no con donaciones públicas, sino con presencia. Con tiempo. Con compromiso. Y aquí te lanzo una pregunta, a ti que estás viendo esto. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de quienes alguna vez caminaron a nuestro lado? ¿Cuántas veces hemos dejado en el pasado a gente que solo necesitaba una mano? No es para que te sientas mal, es para que pienses, porque esta historia no solo es el chisme del momento. Es una sacudida al alma, una llamada de atención, un recordatorio de que la fama, la fortuna y los reflectores no valen nada, si olvidamos al que alguna vez nos tendió la mano. Y espérate, porque esto no se queda aquí. Lo que pasó después, cuando el público se enteró, cuando él empezó a hablar,
cuando surgieron voces del pasado. Eso viene en la próxima parte, y te juro, te va a dejar frío. Porque esto, corazón, esto es de película. Ay, mi vida. Si pensabas que ya habíamos tocado fondo con la historia de Wendy y su amigo de la infancia, prepárate porque esto se pone más espeso que mole en olla de barro. Lo que comenzó como un reencuentro inesperado y un acto de bondad, pronto se convirtió en una verdadera tormenta mediática. Porque, como suele pasar en el mundo del espectáculo, cuando una historia toca corazones, también levanta polvo, y no todo el mundo quiere que el polvo se sacuda. Después de que se filtrara la historia y los medios empezaran a hablar del gesto de Wendy, surgieron otras voces, voces del pasado, personas del mismo barrio, de la misma historia, que empezaron a soltar detalles que nadie había pedido, pero que de pronto cambiaron el tono del cuento. Y ahí, mi amor, fue donde todo se empezó a complicar. Primero salió una vecina, de esas que todo lo saben y nada se les escapa, diciendo que el amigo de Wendy no era tan inocente como lo estaban pintando, que cuando eran adolescentes, él se metía en broncas, que andaba en malos pasos desde antes, que incluso se había distanciado de Wendy por cosas fuertes. ¡Ay! Dios mío. En ese momento, muchos empezaron a dudar. ¿Y si Wendy estaba ayudando a alguien que no merecía segundas oportunidades? Pero espérate, que aquí viene lo bueno. Porque no tardaron en salir otras voces, personas que, al contrario, lo defendieron. Dijeron que sí, que él había caído en errores, pero que también era víctima de una vida difícil. Que desde chico lo golpeaban, que no tuvo una figura que lo guiara, que lo abandonaron hasta que se abandonó a sí mismo. Y ahí es donde tú y yo, corazón, tenemos que hacer una pausa y reflexionar. ¿Cuántas veces la vida no nos empuja a un camino que no pedimos? ¿Y cuántas veces juzgamos sin saber lo que hay detrás? Wendy, mientras tanto, guardaba silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque, como buena reina del corazón que es, sabía que hablar en caliente solo aviva el fuego. Ella decidió protegerlo, protegerse, y mantener la dignidad de ambos a salvo. Porque mira que la gente es rápida para enaltecer, pero más rápida para destruir. Y en estos tiempos de redes sociales, donde todo se viraliza, un rumor puede pesar más que una verdad con lágrimas. Pero claro, la prensa no suelta. Y más cuando huele drama. Algunos programas empezaron a especular que el reencuentro era una estrategia para limpiar la imagen de Wendy, que había tenido unos roces recientes con ciertas figuras del espectáculo. Mentira tras mentira. Como si ayudar a alguien fuera una jugada publicitaria. Por favor. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando una figura tan querida como Wendy hace algo grande, siempre hay quienes quieren encontrarle la mancha al vestido blanco. Y mientras eso pasaba, el amigo de Wendy, que vamos a llamarle el Charlie, para no dar nombres reales, empezó a mejorar. Lento, con caídas, pero con avances. Y en un momento, dio una entrevista. Ahí fue donde la cosa dio otro giro inesperado. Porque sí, habló de Wendy con amor, con gratitud, con nostalgia, pero también soltó una bomba emocional. Dijo que ella había sido su primer amor. Tómala, así como lo oyes. Que cuando eran chavitos, él sentía algo por ella, que la protegía, que la cuidaba, que no entendía lo que sentía porque no sabía cómo nombrarlo, pero que era amor. Y cuando ella empezó su transición, él no supo manejarlo. Se alejó, no por odio, sino por miedo. Por confusión, por esa ignorancia emocional que tanto daño hace. Y con esa confesión, mi vida, nos partió a todos el corazón. Porque eso explicaba muchas cosas. El lazo fuerte, la ruptura repentina, el dolor compartido. Todo tenía sentido. Eran dos almas heridas, que se habían amado de una forma que en su momento no pudieron comprender. Y ahora, tantos años después, el destino los reencontraba, no como pareja, no como romance, sino como dos personas que necesitaban perdonarse. Yo no sé tú, pero a mí esto me pareció de novela. De esas que te dejan llorando frente al televisor con la cobija hasta el cuello. Porque no estamos hablando de un simple reencuentro. Estamos hablando de dos historias que se quedaron inconclusas, y que la vida, con toda su crueldad y su magia, decidió volver a unir. No para revivir el pasado, sino para sanar. Pero el escándalo no paró ahí. Porque justo después de esa entrevista, aparecieron más personas, compañeros de Wendy de aquellos años, gente del barrio, todos queriendo contar su versión. Algunos con cariño, otros con envidia. Porque, seamos honestos,
El éxito ajeno suele incomodar al que se quedó atrás. Y más cuando ese éxito viene de una mujer trans, auténtica, sin filtros, que rompió esquemas y conquistó el cariño del público sin pedir permiso. Wendy, como siempre, manejó todo con una elegancia que ya quisieran muchas. Sin atacar, sin responder con rabia. Solo agradeció el amor de la gente y pidió respeto para la historia de su amigo. Dijo, y cito con el corazón en la mano, todos tenemos un pasado. Lo importante no es dónde caíste, sino quien te ayudó a levantarte. Y con eso, selló el capítulo como la reina que es. Pero aquí viene otro detalle que casi nadie notó. Después de toda esta explosión mediática, Wendy empezó a hablar en sus redes sobre el perdón, sobre cerrar ciclos, sobre aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí sanar el presente. Y eso, mi vida, no fue casualidad. Era su forma de soltar, de liberarse, porque cuando ayudas a otro, también te ayudas a ti. Este reencuentro le removió emociones profundas. Le hizo enfrentarse con versiones de sí misma que había dejado atrás, con heridas no cerradas, con momentos que quizá había enterrado bajo el maquillaje, la fama y los focos. Y sin embargo, lo enfrentó, lo vivió, lo lloró, y lo transformó en una historia que ahora nos pertenece a todos. Y tú dime, ¿cuántas veces hemos dejado asuntos sin cerrar con alguien del pasado? ¿Cuántas veces hemos guardado amor no dicho, perdones no dados, o despedidas que nunca llegaron? Esta historia no es solo el chisme del momento, es un espejo emocional, una llamada a revisar nuestras propias historias inconclusas. Y espérate, porque lo que viene en la siguiente sección es la cereza del pastel. Cuando crees que ya todo se resolvió, aparece una última decisión de Wendy que lo cambia todo. Una decisión valiente, arriesgada y profundamente conmovedora. Así que no te me vayas, corazón, que lo más fuerte aún no se ha contado. Y llegamos, mi vida, al momento culminante. A ese punto en el que una historia que empezó con sorpresa, dolor y ternura, se convierte en acto transformador. Porque si algo ha dejado claro esta historia entre Wendy Guevara y su amigo de la infancia, es que la vida da vueltas tan locas que a veces solo el corazón sabe cómo aterrizar. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, Wendy tomó una decisión que lo cambió absolutamente todo. Después de meses de ayudar a Charlie, nuestro nombre clave para el amigo, de acompañarlo en su proceso de rehabilitación, de enfrentarse a la prensa, a los recuerdos y a las heridas del pasado, Wendy hizo algo que nadie vio venir. Decidió hacerse cargo de legal y económicamente hasta que pudiera rehacer su vida por completo. Así como lo oyes, corazón. No fue solo un te ayudo mientras te levantas o un te consigo apoyo del DIF y listo. No, Wendy lo llevó un paso más allá. Lo convirtió en una responsabilidad emocional y práctica. Un compromiso de verdad. Y claro, esto dividió opiniones. Unos la aplaudieron como la heroína del año. Otros, los de siempre, los amargados de pantalla, empezaron con que si era imprudente, que si se estaba metiendo en camisa de 11 varas, que si una cosa es ayudar y otra cargar con el muerto. ¡Ay! Por favor. Como si el corazón tuviera normas. Como si amar, aunque sea desde la amistad más pura, tuviera que venir con letra chiquita. Wendy no lo hizo por espectáculo, ni por fama, ni por redención. Lo hizo porque le nació. Porque no todo lo que hacemos en esta vida tiene que tener lógica. A veces basta con que tenga alma. Ella misma lo dijo en una transmisión en vivo, sin maquillaje, sin luces, con la voz entrecortada. Yo no puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a que alguien tenga un futuro distinto. Y si ese alguien fue parte de mi historia, ¿cómo no hacerlo? Y ahí, mi amor, se nos rompió el alma a todos. Porque esa es la esencia de esta historia. No es solo un reencuentro, es un rescate. Un rescate mutuo, en realidad. Porque mientras Wendy ayudaba a Charlie a reconstruirse, ella también sanaba partes de sí misma que estaban rotas sin que nadie lo supiera. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso? Que esta decisión no se trató de darle una casa o pagarle un tratamiento. Fue mucho más profundo. Wendy le ofreció trabajo. Le dio una función dentro de su equipo. Nada forzado. Nada de ahora eres parte de mi séquito. No. Le dio un rol real, con responsabilidades, con dignidad. Le dio una rutina. Una oportunidad para ganarse la vida sin depender de la caridad. Porque eso, mi cielo, es el verdadero empoderamiento. No es solo salvarte, es enseñarte a caminar de nuevo con la cabeza en alto. Y ojo,
que esto no fue fácil. Charlie tuvo sus altibajos, crisis, momentos en los que quería huir, volver a la calle, desaparecer. Porque cuando has vivido tanto tiempo sobreviviendo, el bienestar también asusta. No estás acostumbrado a que te quieran, a que te cuiden, a que te digan te mereces esto. Pero Wendy, con una paciencia que solo da el amor verdadero, se mantuvo firme. No como salvadora, sino como cómplice del proceso. La historia se empezó a filtrar poco a poco en redes sociales, y algo increíble ocurrió. La gente comenzó a inspirarse. Personas que no tenían nada que ver con el mundo del espectáculo empezaron a compartir sus propias historias de reencuentros, de perdón, de ayuda a conocidos en situación de calle. El caso de Wendy no solo conmovió, generó un efecto dominó. Porque cuando el chisme trae enseñanza, es otra cosa, mi amor. Ahí deja de ser nota, y se vuelve espejo. Y tú dime, ¿cuántas veces escuchamos historias de famosos que se olvidan de sus raíces, que ni saludan al portero del edificio donde crecieron? Y aquí tienes a Wendy, la reina del pueblo, la que nunca perdió su esencia, haciendo lo que muy pocos se atreven a hacer, comprometerse con el pasado sin miedo. No por lástima, sino por amor. No por escándalo, sino por lealtad a su historia. Pero claro, como buena historia con corazón, esto no es un final cerrado. Es apenas un nuevo comienzo. Porque Wendy sabe que Charlie no va a cambiar de la noche a la mañana. Que hay recaídas, que hay miedos, que hay demonios internos. Pero también sabe que cuando alguien se siente acompañado, los pasos duelen menos. Y eso es lo que ella ha hecho. Acompañarlo, paso a paso, sin juicios, sin expectativas irreales. Y mira, no lo digo por dramatizar, pero lo que Wendy está haciendo es un acto de amor radical. Porque en este mundo tan rápido, tan egoísta, donde todo es yo, ella eligió poner su corazón en juego por alguien que el mundo ya había descartado. Y eso no lo hace cualquiera, cariño. Eso lo hace alguien que ha conocido el dolor, pero eligió no ser igual de cruel. El legado de esta historia no está en los titulares. Está en lo que deja sembrado. En cada persona que, al escucharla, se pregunta si no podría tender una mano. En cada espectador que se conmueve no solo por lo que pasó, sino por lo que significa. Porque Wendy no está cambiando el mundo con discursos. Lo está haciendo con acciones. Con actos pequeños, silenciosos, pero con un peso emocional gigante. Y claro, esto también ha tenido un efecto en su imagen pública. No lo vamos a negar. Hoy más que nunca, Wendy se ha consolidado como algo más que una figura viral o mediática. Ahora es símbolo de humanidad, de empatía, de fuerza con ternura. Y eso, mi amor, no tiene precio. Así que cierra los ojos un momento y piensa. ¿A quién de tu pasado le debes una mano? ¿A quién no has buscado por miedo, por orgullo o por dolor? Porque esta historia, aunque parezca sacada de una serie, es real. Y si algo nos deja claro es que todos merecemos una segunda oportunidad. Que todos podemos ser el Wendy de alguien. Que todos, si nos atrevemos a mirar al otro con compasión, podemos ser parte del cambio. Y así termina este viaje de lágrimas, memoria y corazón. Pero te lo dije desde el principio, ¿verdad? Esta historia no solo te iba a sorprender, te iba a marcar. Porque no es un chisme más. Es un recordatorio poderoso de lo que significa tener corazón y usarlo. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta historia también. Gracias por acompañarme, mi cielo. Y recuerda, en Famosos con Corazón, los chismes se sienten y también se aprenden. Hasta la próxima. Y así, mi cielo, cerramos esta historia que no fue solo un chisme, fue una lección de vida con todas sus letras. Wendy Guevara nos demostró que el verdadero éxito no se mide en seguidores, ni en alfombras rojas, ni en contratos millonarios, se mide en actos de amor cuando nadie te está mirando. Porque ayudar a un amigo de la infancia que la vida dejó en el abandono no es fácil, no es cómodo, pero es profundamente humano. Nos quedamos con el corazón apretado. Sí, pero también con la esperanza encendida. Porque historias como esta nos recuerdan que todavía hay personas que no se olvidan de dónde vienen. Personas que, a pesar del brillo, siguen teniendo los pies en la tierra y el alma en el barrio. Y ahora quiero saber de ti, chismoso de corazón. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te tocó? ¿Te removió? ¿Te dejó pensando? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios. ¿Desde dónde me ves? ¿A quién te recordó este reencuentro? Yo te leo siempre, ya lo sabes.
Y si todavía no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando, mi amor? Aquí el chisme se cuenta con sazón, con emoción y con un corazón grandote como el de Wendy. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna historia, porque en este canal, el espectáculo también se siente. Nos vemos en el próximo video, con más salseo, más emociones y, claro, más famosos con corazón.